Hola, vamos a continuar con el diseño del convertidor reductor y en este caso vamos a fijarnos en qué MOSFET seleccionamos para este circuito. Vamos a establecer en primer lugar una serie de reglas, son unas reglas propias que están pensadas para este proyecto en concreto, no quiere decir que todo el mundo utilice estas reglas, pero por simplicidad son las más convenientes para nuestro caso. La primera regla es que vamos a escoger un MOSFET cuya tensión de ruptura sea al menos 1,5 veces el valor que esperamos que tenga que bloquear en el circuito en sí. ¿Cuál es la tensión que bloquea el MOSFET en el convertidor reductor? Esto es algo que ya hemos estudiado en un vídeo anterior, donde analizamos los esfuerzos de tensión y corriente en los interruptores de un convertidor reductor. Y habíamos visto que la tensión VSA, la tensión que bloquea el MOSFET y que medimos así, es como tenemos en la imagen. En el estado 1 es 0 y en el estado 2 es VI, la tensión de entrada. Así que, ¿qué valor esperamos que bloquee el MOSFET en ese convertidor reductor? Pues VI. ¿Cuánto es VI en nuestro diseño? 12 voltios. Así que lo que vamos a buscar es un MOSFET cuya tensión de ruptura sea al menos 1,5 veces 12 voltios. Es decir, mayor o igual que 18 voltios. Esa es la primera regla. Segunda regla que vamos a aplicar, la máxima corriente continua por el drenador debe ser al menos 1,5 veces el valor que esperamos que tenga en nuestro circuito. Para ello tenemos que recordar cómo era la forma de onda de corriente por el MOSFET, algo que también hemos visto en vídeos anteriores, y bueno, que tenemos aquí. Recordemos que medimos esa corriente de esta forma. Bien, ya habíamos analizado cuál es el valor medio de esta forma de onda que tenemos aquí. Era D, ciclo de trabajo, por la corriente de salida. En nuestro diseño ya hemos calculado D y teóricamente debe ser 0,275. Y la corriente de salida es un dato que tenemos y es 15,15 amperios. Así que esto da lugar a 4,17 amperios de corriente promedio o valor medio de la corriente circulando por el MOSFET. Por tanto, ¿cuál es la máxima corriente continua por el drenador que buscamos? ¿Cuál es ese dato, esa característica del MOSFET que vamos a escoger? Pues debe ser al menos ese valor por 1,5, que eso es 6,26 amperios. Tercera regla. La máxima corriente instantánea, no continua, sino instantánea por el drenador, debe ser al menos 1,5 veces el valor que esperamos que tenga nuestro circuito. Es decir, el valor que debe ser capaz de conducir, de corriente que debe ser capaz de conducir ese MOSFET instantáneamente, debe ser 1,5 veces lo que tenga que hacer en nuestro diseño en concreto. De nuevo, reutilizamos la forma de onda de corriente por el MOSFET y el valor en el que nos fijamos es en estos picos de aquí. Esos picos ya los estudiamos y sabemos que el valor en esos picos es corriente de salida por la mitad del rizado pico a pico. Acabamos de decir que la corriente de salida es 15,15 amperios. Y el valor de rizado es un dato que tenemos ya puesto en las condiciones de diseño, es 3,03 amperios. Si reemplazamos los valores, el valor de corriente máxima por el MOSFET en nuestro convertidor reductor será de 67 amperios. Ahora multiplicamos esa cantidad por 1,5 y nos da que buscamos un MOSFET que instantáneamente sea capaz de llevar al menos 25 amperios. Bien, con estas tres reglas
podemos ya seleccionar un MOSFET. Hay multitud o múltiples soluciones que podemos encontrar buscando en las páginas de los fabricantes en internet. Y en mi caso el que he seleccionado es este. Esta es su referencia. El fabricante es muy popular, Texas Instruments. La tensión de ruptura 30 voltios. Tiene mucho margen con respecto a esos 18 voltios que habíamos fijado. Máxima corriente continua por el drenador 43 amperios. Recordemos que la regla nos decía que debía ser al menos 6,26 amperios. Máxima corriente instantánea 400 amperios, mucho mayor que esos 25 amperios que exigíamos que fuese capaz de conducir instantáneamente. Y luego tenemos dos parámetros muy importantes del MOSFET, como son la RDS-ON o resistencia en conducción y la QG o carga total de puerta. La RDS-ON son 0,84 miliohmios, la QG son 49 nanoculombios. ¿Qué me está diciendo la RDS-ON? La RDS-ON me está diciendo la resistencia que tiene el MOSFET cuando conduce. No va a ser un corto, como nos interesaría que fuese, sino que va a comportarse como una resistencia. Y esa resistencia pues tiene ese valor. Así que la RDS-ON me está dando una idea de pérdidas de conducción. Y por otro lado tenemos la QG, la carga total de puerta, que es la carga eléctrica que hay que inyectar por el terminal de puerta del MOSFET para encenderlo. La QG no me permite evaluar directamente las pérdidas de conmutación, pero sí me da una idea de cómo de bueno es ese dispositivo en ese aspecto, en pérdidas de conmutación. En general, si tengo un MOSFET con una QG alta, va a ser peor en pérdidas de conmutación, va a tener más pérdidas de conmutación. Si tengo una RDS-ON alta, voy a tener más pérdidas de conducción. Así que entre estos dos parámetros, además, hay un compromiso. Si escojo un MOSFET de baja RDS-ON, en general va a tener una QG más alta, y al revés. Bueno, en cualquier caso, vamos a tomar este diseño como punto inicial de partida, esta RDS-ON y esta QG. En cuanto al tamaño del dispositivo, podemos comprobar en las hojas de características que, haciendo las cuentas, son 30 milímetros cúbicos. Bien, último aspecto. ¿Cómo utilizamos este dispositivo o cómo incorporamos el modelo de este dispositivo a LTSpice? Lo que tenemos que hacer es incluir un símbolo de MOSFET y a ese símbolo de MOSFET darle el nombre de la referencia que acabamos de mostrar. Además, en la configuración del componente debemos asegurarnos de que aparece de esta forma. Vamos a tener que ir modificando algunos valores, tiene que aparecernos aquí una X, tiene que aparecernos aquí una X y aquí debe aparecer el nombre, la referencia de ese componente. Y además tenemos que incluir la librería que nos da el fabricante de este componente. Eso se puede hacer hay varias formas de hacerlo, pero una forma es con esta directiva que es .lib, nombre de la librería, .lib. Esta es una de las directivas, una de las directivas de LTSpice que nos permite incluir esa librería, donde básicamente es un documento donde se va describiendo el comportamiento de ese dispositivo, y ya digo, eso es un fichero que se descarga de la página del fabricante. Si incluimos la librería de esta forma, lo que hay que asegurarse es que peguemos ese fichero de librería en la misma carpeta donde está nuestro fichero de simulación de LTSpice. Bien, un último comentario. Al incluir el MOSFET y este modelo en particular, hay que modificar ligeramente la parte de control del interruptor. Recordemos, hasta ahora teníamos un interruptor ideal, ahora ponemos un MOSFET. Hay que cambiar ligeramente el control. En concreto, lo que vamos a hacer es poner una pequeña resistencia en serie con la fuente de tensión que es el control. Vamos a darle un valor de 10 ohmios. Y la segunda modificación tiene que ver con la amplitud
de la tensión de control, esa fuente de pulsos periódica. En lugar de trabajar con 5 voltios y 0, vamos a trabajar con 12 voltios y 0 para asegurarnos que el MOSFET se enciende y se apaga correctamente. Bien, pues hasta aquí con este vídeo. En los próximos iremos hablando de otros componentes que seleccionamos. Un saludo.